tenerlo en este día tan importante. Muchas gracias y a completas órdenes. Doctor, importante destacar lo que ha sido el acto, la investidura de Joe Biden en momentos históricos para el país, para el mundo, cuando vive una pandemia tan importante que pues ha cobrado cientos de vidas en Estados Unidos, cientos de miles de vidas, pero millones en el mundo. Hoy, ¿cómo vio la toma de posesión de Biden? ¿Algo atípico? ¿Algo tradicional? ¿Se mantuvieron esas normas ya conocidas por la familia estadounidense? Por ¿Cuáles son supuesto los que detalles sí. más importantes? Bueno, yo creo que hay tres detalles importantes en esta toma de posesión. Primero, la capacidad de recuperación que tiene el Estado y la sociedad estadounidenses frente a situaciones tan difíciles, no solamente la pandemia, sino también el asalto al Congreso el día 6 de enero. Es decir, una situación tan difícil que se vivió en ese sentido. Un precedente Un histórico. presidente histórico, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también tenemos que destacar que se reunió la familia. Volvió el establishment. Volvió el establishment o nunca se fue o se fue parcialmente, porque frente a un presidente que tuvo unas características que las tiene todavía, de outsider, es decir, que no era miembro de la familia democrática norteamericana, la familia política, y era maverick, que era un caballo brioso, es decir, que no respetaba las instituciones, la capacidad de recuperación fue muy grande. Gobierno de Biden, la nueva administración de la Casa Blanca para estos 4 años próximos. Hoy veremos 15 órdenes ejecutivas en tan solo un día que firmará, algunas para revertir algunas decisiones a última hora del presidente Trump. Bueno, yo creo que hay dos elementos básicos. Primero, como tú dijiste, la pandemia, la superación de la pandemia, el control de esa enfermedad que está regándose como arroz en los Estados Unidos. Ese sería un primer problema a enfrentar. Y el segundo problema, el problema económico, porque no solamente la pandemia, sino una serie de decisiones que se tomaron durante estos 4 años han de cierta manera digamos, roto el entendimiento económico que se tenía en los Estados Unidos para abrir como dijo el presidente Biden, para abrir las oportunidades. Es decir, uno de los grandes elementos de la vida social estadounidense era las oportunidades. Y ahora no lo son porque se trancó mucho la economía. Hay muchos pobres, no solamente los tradicionales pobres afroamericanos, hay pobres también blancos, hay pobres latinos, hay mucha clase media que no tiene los mismos recursos de hace 8, 12 años. Entonces, esa prioridad, a mi modo de ver, también es fundamental. ¿Y cómo lo va a arreglar? Lo va a arreglar sobre tres cosas. Volver a llamar a los grandes grupos económicos norteamericanos para que ayuden a la reactivación económica, pero sobre todo tener una capacidad de comercio internacional, es decir, de volver a sus socios naturales, de encontrar nuevos negocios, de comprender el tránsito que ha habido en la economía de lo industrial a lo artificial, a la economía virtual. Entonces, todos esos elementos, a mi modo de ver, van a configurar este segundo objetivo, que no va a ser de la noche a la mañana. Hay que dejar eso claro. Son dos objetivos de mediano plazo, porque tú no puedes de la noche a la mañana erradicar el coronavirus, tú no puedes de la noche a la mañana erradicar los problemas económicos de los Estados Unidos. Una vez que se resuelvan, que ojalá sea en 1 año o 2 años, ojalá, entonces vendría la segunda fase de la recuperación de los Estados Unidos, que es la fase política, como dijo el presidente Biden, de buscar el respeto nuevamente entre los vecinos, es decir, entre todos los ciudadanos. ¿Se perdió el liderazgo mundial de Estados Unidos en estos 4 años de Trump? ¿Cree en esa tesis o qué se fortaleció entonces durante este tiempo que ejerció el poder mandatario Donald Trump? ¿Qué fue lo que hizo y cuál fue su peor error para la presidencia? Bueno, hay muchísimos elementos negativos, ¿no? Para calificar al presidente saliente. ¿Y qué es lo positivo? Sí, yo creo que lo positivo fue tratar de darle confianza de nuevo a los americanos. Eso fue quizás lo principal. ¿Se cumplió el America First que dijo precisamente hoy hace 4 años? Se cumplió a medias, pero con un costo muy alto, que fue el desarreglo que llevó esa posición en materia internacional, sobre todo en materia de comercio, porque hubo serios enfrentamientos en materia de proteccionismo de los Estados Unidos,
en relación a China fundamentalmente. Era. Bueno, yo creo que no es correcto decir que lo instigó. El hecho de haberse comunicado con esa manifestación que se daba en ese día y decir lo que dijo, de cierta manera lo culpa, y de hecho el impeachment va a estar basado en Por el delito de presunta insurrección. de presunta insurrección. Entonces, claro, en este momento Trump nadie lo quiere. Eso hay que estar claro, se ha convertido en una especie de chivo expiatorio. Por eso es que a mí me interesa mucho observar las corrientes económicas, políticas y sociales. ¿Fue el cisne negro? Fue un cisne negro, sí. Es indudablemente que desde el punto de vista de la historia de los Estados Unidos, fue una piedra en el zapato para la historia de los Estados Unidos. Una piedra en el zapato porque puso en cuestionamiento los grandes valores de los Estados Unidos. ¿Era necesario para el momento que vivía el país hace 4 años esa figura que surgió pues de la vida pública, de un negocio inmobiliario? De la farándula. Exactamente, del show, un showman, ¿no? Mira, él ganó las elecciones correctamente y habría que preguntarse por qué llegó. Y llegó precisamente porque hubo un Estados Unidos hace 4 años muy crítico del establecimiento, muy crítico de la Casa Blanca, muy crítico de Washington, muy crítico de los negocios, muy crítico de la corrupción, muy crítico del papel de los Estados Unidos a nivel internacional, en materia particular sobre el papel militar de los Estados Unidos a nivel internacional. Entonces todos esos elementos él los recogió en un momento dado en el cual también la candidata demócrata tuvo muchos problemas en su campaña electoral, que fue la señora Hillary Clinton, ¿no? Entonces eso le dio lugar a una plataforma que le permitió no solamente ganarle a Hillary Clinton, sino que previamente le ganó a 8 precandidatos del Partido Republicano. Además de la política tradicional, ¿no? Por supuesto, entonces él en ese momento fue una novedad. Lo malo fue que no ejerció la presidencia como se esperaba. Vamos a hacer una pausa, pero este tema es muy interesante. Sin embargo, vamos a hablar del presente al regreso y es la nueva relación de Estados Unidos con el mundo, porque Biden ya prometió que regrese al país a la escena global. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero, no se aparte de Brújula Internacional. Estados Unidos ha prometido con su nuevo gobierno volver a la escena global y, como dijo el nuevo mandatario estadounidense Joe Biden, regresar al multilateralismo, pero también al juego político mundial, retomar el liderazgo. Estamos conversando con el doctor en Ciencias Políticas Carlos Romero sobre este tema muy importante, la toma de posesión a partir de hoy de Joe Biden como nuevo mandatario de Estados Unidos. Hablamos sobre el regreso a la política, el regreso a lo normal, el regreso al establishment, pero también el regreso al liderazgo estadounidense con principales aliados históricos. Los europeos son muy importantes, pero también el multilateralismo. Ahora un secretario de Estado que, como decíamos, es pro-europeo, incluso pro-inmigración, Anthony Blinken, así como también la nueva embajadora de la ONU, que tiene una amplia experiencia en el tema africano, ¿no? ¿Cómo se espera que esto se desarrolle? Bueno, primero que está comprobado que tú no puedes huir de los procesos históricos. A nivel internacional hay un proceso histórico que se llama la globalización. Con todos los bemoles que pueda tener, ese proceso histórico no lo puede detener ningún presidente, ni siquiera un presidente de un país tan importante como los Estados Unidos. Entonces, reenganchar a Estados Unidos en el contexto mundial es una prioridad para el presidente Biden. Ahora, yo tengo mis dudas que él pueda reenganchar a los Estados Unidos de la noche a la mañana, como dijimos previamente con la parte doméstica, porque el apartado de los Estados Unidos, el haber colocado Trump a los Estados Unidos en una visión unilateral del mundo, trajo costos muy grandes, no solamente costos en el sentido comercial, en el sentido financiero, etcétera, sino también en el costo político, porque ¿qué deja? ¿Qué mundo deja el presidente Trump? Estados Unidos peleado con China, distante de Rusia, distante de la Unión Europea, distante de América Latina, ¿ok? Y desde ese punto de vista geopolítico, y distante con Asia, distante con Japón, etcétera. Pero también distante desde el punto de vista de los conceptos, de los elementos que en este momento juegan un papel fundamental en la materia internacional, el tema atómico, el tema de la proliferación nuclear,
el tema del equilibrio militar, el tema de las guerras que llaman infinitas, Interminable, ¿no? o interminables o infinitas. ¿Estuvo bien por parte de Donald Trump no iniciar ninguna guerra, al menos un conflicto armado? Bueno, yo diría que menos mal que no lo hizo, porque heredó de Obama una serie de núcleos de conflicto militar donde los Estados Unidos estaba participando. Entonces, pero volviendo a lo que estaba enfocando, desde el punto de vista también de algo que no es sólido, pero que es muy importante, que son los medios de comunicación. Es decir, el gobierno de Trump no tuvo consigo, no consiguió, no pudo acoplarse con los medios de comunicación y con las redes sociales. Ese es uno de sus grandes problemas. Y también problemas que son domésticos, pero que también tienen un lado internacional, como el tema migratorio, que lo manejó muy mal, nada más y nada menos con el tema del muro, que fue muy mal recibido desde el punto de vista de la ética internacional. Entonces, todos esos elementos eran importantes, pero no eran fundamentales. Lo que empujó, a mi modo de ver, a una situación más grave para el presidente Trump en su condición internacional fue la pandemia. Yo siempre hago la metáfora que él venía a 100 por hora y se le atravesó un animal, ¿no? Y hubo un choque, pues, ¿no? Es decir, él venía ganando las elecciones, porque él tenía un puntaje muy bueno en el año 2019, pero vino el tema muy mal manejado de la pandemia. ¿Cómo queda ahora Estados Unidos posicionado ante China? Ya vimos al nuevo Departamento de Estado, los nuevos funcionarios han respaldado de cierta forma el pulso contra China que mantuvo el gobierno de Donald Trump, pero ellos persisten en que debe haber un cambio esta vez de estrategia. Sin embargo, apoyan, diríamos, el enfrentamiento, el pulso que mantuvo Donald Trump contra un enemigo, un rival muy importante que es China en el mundo. Hay que diferenciar el objetivo, que es controlar a China y su expansión, del estilo. El presidente Trump tuvo un estilo muy pugnaz que hizo que China respondiera. Diplomático bastante calificado. Bueno, el equipo, en primer lugar, el equipo de política exterior que tiene el presidente Biden, que está comenzando hoy a operar, es un equipo básicamente respetuoso del interés nacional de los Estados Unidos. Es decir, no va a haber grandes cambios en cuanto a la política hacia China y todo esto que hemos hablado. Pero sí hay que determinar que ese equipo de política exterior tiene una amplia experiencia previa, tanto en el mundo de la academia, como en el mundo de la política, como en el mundo de los análisis y de las asesorías, etcétera, y de los lobbies que llaman en los Estados Unidos. Entonces, la mayoría de ellos son ya personas preparadas, personas que han tenido experiencia, personas que han tenido errores en el ejercicio de sus funciones con encargos del gobierno estadounidense. Es decir, hay un aprendizaje muy grande, un know-how que se dice, que va a servir mucho para ir poco a poco cambiando las piezas de la política exterior. Pero te voy a decir algo. Biden ha dicho, y Anthony Blinken, que es el secretario de Estado desde hoy, han dicho que no es posible alcanzar todos los objetivos de política exterior que ellos se han planteado en pocos meses. Es decir, ellos van a hacer una especie de clasificación de los temas para ir poco a poco desarrollando una política exterior que ellos aspiran que sea diferente a la de Trump. Pero tienen razón, no puede ser de la noche a la mañana. Y se van a guiar por el interés nacional e inclusive van a desarrollar y ampliar algunas políticas de Trump, no todas, pero que indudablemente funcionaron en la administración anterior. De tal manera que hay que ir observando con mucho detenimiento, porque pienso que la política exterior no va a ser una prioridad en los primeros meses del ejercicio de la política en Estados Unidos. ¿Está listo Biden para sanar las heridas de los estadounidenses, la polarización que ha reinado en el país incluso antes de la llegada de Trump? Es correcto. Como decíamos, la polarización es un fenómeno social, no es un fenómeno inventado por Donald Trump. Y por supuesto que va a tardar mucho el presidente Biden, que se ha calificado como un presidente de transición. Él mismo Él dice que es un puente en este momento. Que es un puente, ¿no? Entonces,
hay que darle la mayor confianza para que ese objetivo de carácter ya social, que es lograr la reducción de la polarización en los Estados Unidos, la polarización política, económica y social y cultural, porque se están dando fenómenos en las universidades norteamericanas que no se habían visto nunca, como por ejemplo una visión de la historia solamente desde el ángulo de la supremacía blanca. Eso está pasando. La protesta de algunos profesores que tienen orientaciones de carácter personal que no son a gusto de algunos miembros de esa comunidad. La búsqueda de eliminar signos de esclavitud a través de héroes de los Estados Unidos que tuvieron un pasado esclavista. Es decir, hay una especie de polarización que no podemos verla solamente desde el punto de vista estrictamente político-electoral. En pocas palabras ya tenemos que despedirnos. Enumérenos los retos más importantes y la premisa que tendrá este nuevo gobierno estadounidense. Bueno, el primer reto es hacer un gobierno singular, distinto, diferente, del agrado de la mayoría de los estadounidenses. Es decir, un gobierno que tome en cuenta lo que en este momento la mayoría norteamericana quiere. Quiere un gobierno bueno, un gobierno eficaz, pero sobre todo un gobierno para todos, como dijo Biden hoy. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque te voy a decir dos nada más, porque son muchas, ¿no? Lo segundo, la recuperación económica. Y yo diría que la tercera, la reducción del peligro del coronavirus. Esos son tres elementos fundamentales en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Carlos Romero. Gracias por venir hoy a Brújula Internacional para hablar sobre este tema que es tan importante, la toma de posición, el cambio de mando pacífico que tienen los presidentes en Estados Unidos hoy 20 de enero. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, por su sintonía fiel. Y no quiero despedirme sin antes agradecer a María Fernanda Tovar, quien hoy ha sido nuestra intérprete en la traducción del discurso completo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, del Centro de Estudios Dots English Academy. Gracias por acompañarnos y a ustedes.